Bendiciones, buenos días, Juan Carlos, Moraima, Fernan y a toda la gente linda que nos está escuchando. Vengo pegadito, escuchando desde... Me levanté en la mañana, puse un pedazo de MacDiel, entonces hice algo interesante. Estaba escuchando el final, entonces volví otra vez a darle para atrás al Facebook Live. Qué bueno tener el canal de YouTube y qué bueno tener el Facebook Live para uno poder nutrirse. Que queda ahí, así que baje la aplicación del 97.7, dele like al fanpage y también suscríbase al canal de YouTube, que es una gran alternativa para uno ser bendecido constantemente. Y nosotros estamos, mire, a 2-3 semanas ya del cierre, ¿verdad?, de año. Y hemos estado en una serie 10 veces mejor. Hemos estado basándonos en ese texto maravilloso de Daniel para decirle a la gente, tenemos que crecer. Y la semana pasada, que hablábamos 10 veces mejores, esfuerzo, habíamos dicho que para poder tener éxito sostenido, no va a suceder el que yo pueda recibir más si yo no voy por más, si yo no soy mejor. Porque cuando lo que yo recibo excede lo que soy, se disipa. Hablamos de los One Hit Wonders, hablamos que si yo quiero tener realmente un éxito sostenido, la ventaja está en levantar mi tope, en crecer yo. Ahí es donde está el área de esfuerzo. Hoy yo quiero hablar de 10 veces mejores, tiempo y resultado. Y voy a partir de un texto de la Escritura que yo creo que es la mejor perícopa o la mejor fracción que la Escritura tiene sobre el tiempo. Y está en la literatura sapiensal judía, en el libro de Eclesiastés. Fíjese que hay libros o textos de la Biblia que a veces abandonamos, Juan. Por ejemplo, yo veo hay textos que son hit parade. Tenemos los Salmos, tenemos, ¿verdad?, historias famosas, David, Goliat, pero el libro de Eclesiastés tiene una gran sabiduría que a veces no hemos sabido interpretar. Y Eclesiastés capítulo 3 nos dijo lo siguiente: todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol o del cielo tiene su hora. Me gusta esa expresión, tiempo, temporada, hora. Me gusta cómo suena en inglés, it's due season. Todo lo que usted quiere, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Fíjese que en la naturaleza humana, si una mujer, ¿verdad?, por más feliz que esté con su embarazo, diga, es que yo quiero que llegue allá, es que es una nena o un nene, ya tengo el cuarto listo, yo lo quiero en 3 meses. Aun cuando ella ame esa criatura, por más que la ame, no puede adelantar el proceso de la gestación. Porque si pasa esto, lo daña. No puede hacerlo en anticipo ni tampoco postdatado. Es un problema en la ginecología cuando una mujer obviamente se activa el proceso de aparición y ese niño no está listo para poder vivir en el ambiente fuera del vientre materno. Pero también hay mujeres que han tenido por situaciones algo que es que se prolonga el periodo de gestación y eso también es un problema. Porque el líquido amniótico y otra serie el organismo está preparado para que sean 9 meses de esa gestación. Cuando eso se extiende, también es problemático y peligroso. Y yo creo que eso es una gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Lo que se quiere tiene su tiempo y lo que se tiene por anhelo debajo del sol tiene su hora. Así que hay cosas, mis queridos hermanos, que si usted y yo queremos disfrutarlas, necesitamos llevarlas a cumplimiento y es problemático cuando se adelantan, porque hay veces que cuando se adelantan ni la cosa está madura para que se manifieste o tal vez yo no estoy listo para recibirlo. Yo no sé si a usted le ha pasado de cosas que a veces llegaron demasiado temprano a nuestras vidas y no estábamos listos para manejarlo. Sí. Yo he visto eso en cosas como, por ejemplo, yo veo cuando nosotros le hablamos a los chamacos sobre la sexualidad o les hablamos sobre lo que es manejar relaciones sentimentales. Y a veces, cuando uno estaba más joven, pensaba que la cuestión de mi papá o mamá, de que mira, tiempo, todavía no es esto, tienen que llegar a tal hora, esto todavía no se puede, era una cosa molestosa, era algo simplemente por capricho del viejo. Innecesario. Yo sé esto, pero muchas veces cuando la gente se involucró en relaciones más allá de lo que debía, cuando mira para atrás dice, wow, si hubiese sabido esto, no lo hago. Si me hubiesen dicho, aunque a veces, ¿verdad?, nadie escarmienta por cabeza ajena. Por cabeza ajena, sí. Pero el fallo fue el manejo del tiempo o oportunidades que se nos presentan y cuando debimos haberlas aprovechado, no las hicimos. Mire, yo en esta pandemia tomé la determinación de decir, bueno, hay un programa que hubo una gran oportunidad
para inscribirme y participar de un programa de exégesis bíblico. Uno dice, Dios mío, con todo lo que yo tengo ahora, Padre, esta maestría, ay, una segunda maestría, Padre, aquello, lo otro, ¿verdad? Dame fuerza, vamos. Ajá. Pero uno se da cuenta que si uno pasa el tiempo, uno parpadea, y la vida se va tan rápido, Moraima. Así es. Por ejemplo, yo miro hacia atrás de ese de marzo de la pandemia, mayo que comienza el programa y diciembre, esta misma semana, ya terminamos 4 cursos de los 12. Me va a tomar 2 años y medio. Wow. Pero tú de repente dices, cada 8 semanas es un ciclo que cambia y trabajo investigativo. Pero tú dices, mano, 4 de 12. Ya está una tercera parte de lo que se hace. Demasiado rápido. Entonces, demasiado rápido, pero así mismo le pasa a la persona que dice, yo no voy a estudiar, no sé si empiezo esa maestría, no sé si empiezo ese doctorado. Y tú le das vuelta al asunto, vuelta. Yo el negocio, pues lo voy a empezar. Entonces, cuando tú vienes a ver, hay gente que te pasa por el lado y tú dices, mira, pero ¿te acuerdas cuando sí, mano, es que yo tomé y empecé? Y cuando tú vienes a ver, a veces han pasado 5 años y todavía tú estás pensando en el asunto de la maestría, aquello. Ahora se complicó a los niños cuando otro en su debida temporada lo aprovechó. Por favor, hoy queremos hablar de 10 veces mejores. Aprovecha el factor tiempo. También, qué pena es cuando hay oportunidades postdatadas, o sea, cuando algo debiste haberlo comenzado, pero ahora lo estás haciendo fuera de tiempo. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque a veces yo he visto personas que fuera de temporada, cuando tuvieron la oportunidad de a lo mejor despreciar oportunidades de trabajo, relocalización, pero la vida le dio un segundo chance. A veces era, llega en un momento donde la gente puede redimir y puede maximizar ese tiempo. Fíjense, Moraima y Fernán, a ver, el tiempo es uno de los activos que todos tenemos por igual. Fíjate que cuando nosotros vamos a emprender lo que sea, a una oportunidad, un negocio, no todos tenemos el mismo nivel de capital para involucrarnos. No todos tenemos el mismo nivel de experiencia para involucrarnos. No todos tenemos el mismo recurso, el acceso a recursos de mentoría. No todos estamos en el círculo correcto. O sea, hay muchas cosas que van en contra de que alguien realice algo. Pero el tiempo es un activo que todos tenemos por igual. El día de Moray Moyola y el día de Fernán tiene 24 horas. Sí. La semana de Fernán y de Moraima tiene 7 días. Eso es así. El año de Moray Moyola y de Fernán tiene 365 días. Ni más ni menos. La hora de la vida de Fernán tiene 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. Nadie tiene más tiempo que otro. Así mismo. El tiempo es un activo que Dios nos da a todos por igual. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con el tiempo? Porque respecto a lo que tú quieras, el tiempo es el aprovechamiento del tiempo es vital. Y yo quiero hoy como entrarle ese factor de tiempo, voy a darte unas citas porque creo que es importante para lo que estamos haciendo respecto a obtener resultados y ser 10 veces mejor. Quiero compartir contigo unas citas que siempre he guardado, las he coleccionado, porque realmente me impulsan a manejar satisfactoriamente mi tiempo. 1. Amas la vida, dijo Benjamin Franklin, pues no pierdas el tiempo, porque de tiempo está hecha la vida. Wow. Cuando uno mira esto, cuando uno piensa que de tiempo está hecho la vida, los jóvenes o a las personas que aquí están conmigo, el tiempo pasa como un parpadear y uno se da cuenta que uno en su línea del tiempo puede hoy mirar y decir, wow, ¿tú te acuerdas cuando estabas en séptimo, cuando estabas en tal, cuando estabas en noveno, cuando estabas en... Y eso uno lo recuerda y es ir a un momentito. Y tal parece que, como dice, ay Dios mío, parece que fue ayer. ¿Has visto esa expresión? Sí. Como que pasó rápido, como que no me di cuenta. Y así pasa en la vida. Y yo he visto muchas personas que hoy no aman su vida precisamente por el manejo que le han dado al tiempo. Porque han pasado épocas donde hubo fuerza para producir, pero no lo invertiste. Hubo fuerza para multiplicar recursos y decidiste no tomar acción. Hubo tiempo para tomar decisiones arriesgadas y la cobardía no te dejó activarlas. Así que yo, en el cierre de este año, sé que le estoy hablando a gente que ahora mismo me está escuchando y sé que este discurso está siendo penetrante en ti. Amas la vida, por favor no pierdas el tiempo. Así mismo. ¿A qué hora te estás levantando? ¿A qué hora te estás acostando? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo libre? ¿Cuánto de lo que tú haces está alineado a nivel de tiempo con lo que tú quieres obtener?
Entonces, el uso del tiempo es importante porque hay cosas que están hoy que no estarán mañana. Definitivo. Hay cosas en las que vale la pena invertir un poco de tiempo para poder obtener resultados. Definitivo. Amas la vida, dijo Benjamin Franklin, no desperdicies el tiempo porque de tiempo está hecha la vida. Eric Fromm, un pensador norteamericano, dijo lo siguiente respecto al tiempo. El hombre moderno piensa que pierde algo cuando no hace las cosas rápidamente. Tiempo. Sin embargo, no sabe qué hacer con el tiempo que gana, salvo matarlo. Voy a dar esa frase para dividirlo en dos. El hombre moderno piensa que pierde algo cuando no hace las cosas rápidamente. Tiempo. ¿Verdad? Hoy vivimos en la sociedad del corre-corre. El rush. Del rush. De que todo es para cuándo, para ayer. Ahora, sí. Esto había que hacerlo. Esto es para ayer, vamos para encima. Y pensamos que porque hacemos las cosas rápidamente o porque aglutinemos la agenda de muchas cosas y le metamos velocidad, estamos capitalizando el tiempo. Pero ciertamente, a veces, si tú eres una de esas personas que quiere hacerlo todo rápido, quiere meter todo caña, que quiere meterle duro, pero entonces el tiempo que ganas respecto a esa rapidez lo estás invirtiendo para compartir con tus hijos. O ese tiempo, entonces estás tan explotado que entonces no hay espacio para trabajar con la gente que amamos, para disfrutar de lo que tienes. Yo veo como en la historia del hijo del rico insensato, en esas lecciones de esa parábola, de ese tipo que como que invirtió la vida en meterle en hacer. El problema dulce que tenía era que tengo tanta cosecha que no tengo dónde meterla. Entonces voy a construir el granero y dedicó todo el tiempo a eso. Y cuando finalmente dice, ahora es que me voy a tirar para atrás, ahora alma, regocíate porque tienes todo lo que quieres, escucha la voz del cielo que le dice, necio, ¿no te das cuenta que esta noche vienen por tu alma? Por tu alma. Entonces, el hombre moderno piensa que pierde algo tiempo cuando no hace las cosas rápido, pero tal vez no ha aprendido a capitalizar el tiempo que acumula, tiempo de ocio, el tiempo de calidad, y salvo lo mata. Pero mucha gente, cuando tú desperdicias el tiempo, lo estás matando. Y es un activo que tienes y que, señores, no podrá volver. No regresa. No se puede meter el tiempo en una cuenta de banco. No se puede poner literalmente, decía, pues déjame guardar estos 10 minutos para usarlos después. No, señores, ese tiempo no regresa. Y la tercera cita respecto al tiempo es de un escritor romano contemporáneo a Jesús que se llama Séneca. Séneca escribe un tratado que se llama De la brevedad de la vida. Y en ese tratado, Séneca es un filósofo estoico, era una corriente que era permanente en el primer siglo. Él escribe y dice 3 cosas respecto al tiempo que siempre las he guardado y me han matado desde que leí esto en la universidad. La primera, el hombre literalmente del tiempo no es que no tenga el suficiente, es que malgasta de él mucho. Del tiempo no es que no hayamos recibido suficiente, sino que malgastamos mucho. Wow. El hombre del tiempo no es indigente, sino manirroto. ¿Has escuchado esa expresión? Este es un manirroto. ¿Quién es la persona manirrota? La persona que obviamente es como si tuviera un hueco en las manos, que todo lo que tú pones ahí malgasta o lo disipa. Y Séneca dice, el tiempo no es que nosotros no tengamos lo que nosotros necesitamos, es que se nos va como agua entre los dedos. Es que somos manirrotos de él. Es más, yo estoy seguro que gente dice, chacho, si el día tuviera 26 horas sería fantástico. Es más, si la semana tuviera 8 días, ay Dios mío, yo necesito un día más en la semana. ¿Tú sabes Como algo? quiera, no te alcanza. Yo estoy seguro. Vas a buscar más. Que si le añadimos un día, si le añadimos un día más a tu semana y le metemos más horas al día, como quiera al final, yo no me da porque estoy adorado. Claro. Así que el asunto no es que seamos del indigente, o sea, no es que no tengamos, es que a veces lo malgastamos. Y lo último que dice Séneca es esto. Esto le pasa al ser humano, porque el ser humano tiene esta idea o convive con esta noción que es negativa o limitante respecto a lo que maneja. Y es que nosotros vivimos pensando que vamos a vivir por siempre. Yo no sé si a usted le pasa, pero claro, yo nunca me he levantado muerto en estos 42 años que tengo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Me he levantado muerta de cansancio. Muerta de cansancio, pero... Y yo muerto del hambre. Vaya.
Entonces, ¿a qué me refiero? Uno siente la vida tan de uno. O sea, uno siente la vida tan nuestra. Nunca he estado tan lejos de mi alcance, ¿no? Yo me levanto por la mañana y mis pulmones respiran este aire. Y es una cosa tan tremenda. Y pues yo me levanto, tengo voluntad, fuerza, muevo mis manos a capacidad. Entonces, como uno tiene ese factor vida que es un regalo de Dios, pues nosotros pensamos que nosotros vamos a vivir por siempre. O sea, yo miro para atrás y bueno, yo tengo 42 ya, y pues si Dios me da salud, yo estoy pensando en vivir 80, 100, ¿verdad? Y nosotros pensamos que a lo mejor vamos a tener la misma capacidad de tiempo siempre, la misma capacidad de producción siempre, el mismo nivel de esfuerzo siempre. Y hay algo que nosotros tenemos que saber, señores, no vamos a vivir por siempre. Yes. Y esa expresión o esa experiencia nos hace valorar mucho más el tiempo. Yes. Cuando uno se va poniendo mayor, uno se pone a veces melancólico o también empieza a mirar o decir, ¿por qué? Porque las personas empiezan a valorar más el tiempo de familia o empiezan a mirar con una añoranza, esa es la palabra, con añoranza. Ay, ¿te acuerdas cuando estábamos todos los primos? Y te acuerdas la fiesta que hacíamos en casa de tío, qué sé yo, y qué tiempo. Entonces le dice, ay, mano, cuando uno estaba disfrutando eso en su momento, tal vez no veía lo valioso que era hasta ahora que dice, ya no podemos volver para atrás antes como los primos que jugábamos por ahí corriendo con la cuenta de la guayaba. Y presumo que más ocurrirá en esta temporada por lo del COVID. O sea, tras que tienes la melancolía del tiempo, claro, que no viene, pues también, o sea. El primo no va a viajar, esa fecha que siempre hacíamos, el 24, o el sopón en casa de. Sí, sí. O sea, que ahora hay un tiempo que no se puede usar. No se puede, ahora hay un tiempo que no se puede usar. Así mismo. Entonces, hoy, señores, yo no me dio tiempo a trabajar lo de resultados, pero me quedé en el tiempo porque creo que es un factor importante para capitalizar lo que hagamos. Miren, yo venía pensando en esta mañana, antes de venir para acá, me levanto, y a veces los animales nos dan tantas lecciones. Que sí, que. Mi perro se levanta todos los días con una energía desbordante. Su vida es como, y él está contento porque se va a levantar, porque le vamos a hacer la caricia de la mañana y porque vamos a abrir la puerta y él va a salir a la marquesina. Esa es la vida de mi perro. Y después va a hacer la parte de atrás y vuelve y está y mi perro como que valora las cosas pequeñas. Le digo, Dios mío, nosotros tenemos tantas cosas y a veces no manejamos nuestro tiempo para agradecer, para multiplicar, para levantarnos con entusiasmo, agradeciendo lo que ya tenemos. O sea, yo estoy seguro que hay cosas difíciles que estamos enfrentando. Oye, y lo que traes del animal también, ellos, si tú no le das cariño, ellos van a hacer que tú le des cariño. Claro. No es como el ser humano, me enfunché porque no me dijiste, no me saludaste. Mi gato en las mañanas se me mete en el lavamano mientras yo me maquillo en el lavamano. O sea, es como que si tú no me atiendes, yo voy a llamar tu atención. Como quiera. Como quiera. Te va a raspar la puerta, pero... Te va a raspar la puerta para que le abras. Como que, ábreme, caballo, o sea, ¿qué pasa? El ser o humano, te estás tardando mucho. Sí, el ser humano pierde el tiempo, el animal no. Te voy a insistir hasta que me abras. Así que esa es la lección de esta mañana. Estamos en los días finales, ¿verdad?, de este año, y yo quiero que para buscar mejores resultados, ser 10 veces mejores, capitalices el activo del tiempo. Porque la gente que capitaliza el activo del tiempo es la gente que lleva su vida a otro nivel. La semana que viene resultados. Ahí sí que va a tener resultados. Ya está, esfuerzo, tiempo y resultado. ¿Viste Buenísimo, que supe buenísimo. la primera? Échale. EdwinRiveramanso.com. EdwinRiveramanso.com. Ahí están todos nuestros cursos. Ya prontito se enterarán de todos los que vienen este año. El que está activo ahora mismo, abierto para registro, Fe y Política. Vaya allí. Vamos a tener el 14 de enero esa gran experiencia. Excelente. EdwinRiveramanso.com. Eso es. Muchas bendiciones. Señores y señores, 8:51.